tiene que mirar un poco su pasado para que pueda entender su presente. Y a partir de entender ese presente que tiene, para que pueda tener proyección hacia el futuro. Por eso lo que estoy tratando de hacer simplemente es buscar esas informaciones y rescatar un poco la historia de nuestra comunidad, porque Yataitl no tiene muchos documentos acerca de cómo empezó a caminar como pueblo. Entonces, en ese proceso de construcción de nuestra historia aún estamos. Así es que lo que voy a hacer es una síntesis un poco de cómo hemos nacido como pueblo, y gracias también a la colaboración y a las informaciones que pude recoger, que sigo recogiendo de los primeros habitantes, de estos señores que dieron todo de sí para que este pueblo pueda ser realmente libre y autónomo y empezar a caminar como pueblo, porque en realidad como pueblo aún somos muy jóvenes todavía. En los inicios de la década del 40 empezaron a llegar a estos territorios los primeros pobladores, quienes con el correr del tiempo formarían el primer núcleo poblacional de lo que hoy es el distrito de Yataití del Norte. En medio de las adversidades que representaba instalarse en estas inhóspitas regiones, perteneciente a la otrora industrial paraguaya, fue desarrollándose la vida de las primeras familias llegadas específicamente del departamento de la Cordillera. Gran cantidad de animales silvestres, enormes extensiones de bosques, un hermoso arroyo en cuya orilla abundaban plantas de yataí, conformaban el paisaje de esta zona, punto de entrada a la región norte del país. A comienzos de la década del 60 podemos hablar ya de la existencia de compañías con gran cantidad de habitantes, como la colonia San Jorge o Urundelil, esta zona céntrica que conocemos hoy en esa época como colonia Yataitl, Indotl, Guazuretá y otras. De las citadas, la colonia San Jorge o Urundelil constituía una de las más importantes por la cantidad de pobladores, ya que era la única que contaba con un puesto policial único en la época. Los primeros trámites para la distritación se inician aproximadamente en los primeros meses del año 1968. Tal idea no fue bien recibida por las autoridades de Unión, del cual dependía en aquella época la colonia Yataitl, y empiezan a manifestar su descontento con medidas arbitrarias y persecuciones que afectaron directamente a los líderes más importantes de la comunidad. A pesar de ello, la ilusión de crear un distrito fue presentándose cada vez más y extendiéndose a los vecinos de las distintas compañías. Las primeras reuniones sobre la distritación se realizaban en el domicilio particular de don Eligio Mariano Mesa Chamorro, quien luego de vivir en la zona de la colonia San Jorge o Urundelil se había trasladado con su familia a la colonia Yataitl. Las gestiones continuaron y es así que se conforma la Comisión Pro Distritación, que integraron las siguientes personas: presidente Eligio Mariano Mesa Chamorro, secretario Merano Zamudio, miembros Crispín Carvajal, Agustín Castillo, Bernabé Centurión, Rogelio Brudet, Mario Limenza, Francisco Rivas, Simón Maldonado, Eugenio Ortiz, Jerónimo González, Pedro Santa Cruz y don Gregorio Soto. A esto hay que agregar también la efectiva y la labor que desempeñaron también muchas madres. Eso lo pude recopilar también de la gente, de estas personas, el trabajo de doña Fermina Suárez, de la señora Norberta López y otros nombres que van surgiendo a medida que voy haciendo entrevistas también con esta gente.
Es importante destacar el espíritu de solidaridad de los pobladores, quienes, venciendo diferencias políticas e ideológicas, facilitaron la tarea de la comisión para reunir los requisitos exigidos y dar nacimiento al distrito, ya sea la construcción de escuelas, locales para instituciones públicas y otras necesidades más, otros requisitos más que exigía el nacimiento de un distrito. Las gestiones de la comisión pro distritación continuaron. Es así que uno de los integrantes de la comisión se pone en contacto con el señor Pedro Pereira, que realiza también los contactos pertinentes para llegar junto a don Felipe Matiauda. Don Felipe Matiauda era tío del presidente de la República de la época, el general Alfredo Stroessner. Don Felipe Matiauda, un excombatiente de la guerra del Chaco, recibe la propuesta de la comisión para que el nuevo distrito lleve su nombre, como reconocimiento al sacrificio hecho por la patria. Finalmente, presentada y aprobado el proyecto de ley, la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre del año 1972, pasa posteriormente a la Cámara de Senadores, donde, a propuesta del senador nacional Carlos Díaz de Bedoya, se estudia y se aprueba la elevación a la categoría de distrito a la colonia Yataití por ley número 385 del 22 de diciembre del año 1972. Nace así nuestro querido distrito, inicialmente con el nombre de Felipe Matiauda, que conservaría hasta el año 1990, en que fue cambiado por Yataití.